Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Actores Sociales. Soy Horacio Barmes y el día de hoy tenemos programa en vivo, así que espero que nos puedan sintonizar a través de la señal de Spreaker de Actores Sociales. Y el día de hoy tengo invitados de lujo desde el estado de Chiapas, que es un estado muy hermoso, y el día de hoy me van a estar acompañando para analizar un poco de una serie que ha sido muy controvertida y que por supuesto ha ganado muchos admiradores por los temas que aborda, y el día de hoy los vamos a estar charlando. Así que les doy la más cordial bienvenida a esto que es Actores Sociales, a Osiris Aquino y Tatiana Jiménez. Tatiana Jiménez y Osiris desde Chiapas, bienvenidos y gracias por estar aquí con Actores Sociales. Pues gracias, Horacio, un gusto. Tatiana, paradójicamente nosotros casi somos vecinos. Bueno, yo estoy en San Cristóbal de las Casas, Tatiana está ahorita en Tuxtla Gutiérrez, pero bueno, por esto de la pandemia, las tecnologías siempre nos acercan, ¿no? Entonces, pues gracias por la invitación, Horacio. Pues muchas gracias a los dos por contactarme para platicar un poco de esta serie que está siendo trending topic, ¿no? En todas las redes sociales, y que bueno, pues yo creo que el gran éxito que ha tenido la serie tiene que ver con los tópicos tan actuales, a pesar de ser una serie ambientada en el siglo, a finales del siglo XIX, los tópicos tan actuales que la serie aborda. Pero cuénteme un poquito más de ustedes, quiénes son, qué hacen, si nos pueden platicar para que el público los pueda conocer un poco. Bueno, yo soy historiadora feminista, soy docente. He laborado en la administración pública y soy cofundadora del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas y también de la Red de Historiadoras Feministas de Chiapas. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de Chiapas? Que es un estado naturalmente hermoso y con una historia de lucha y combatividad. Osiris. Bueno, yo soy comunicólogo de formación, soy fotógrafo de profesión. Pues ya con una maestría en estudios culturales, que fue la que me permitió como ir abordando un poquito más allá de la fotografía como medio de comunicación, un poquito más allá la profundidad y los temas justamente también de género, porque mi investigación de la maestría fue sobre el fotoperiodismo y la visibilidad de las mujeres, no como cuestión de relleno, sino como una cuestión protagonista, ¿no? Y sobre todo buscando que la fotografía visibilice más a las mujeres, pero no como objetos, sino como sujetos activos, ¿no? Entonces, pues yo estoy en San Cristóbal de las Casas, ahorita me dedico a la comunicación social, trabajo para el servicio, pues, para la función pública, y pues de ahí estamos, ¿no? En San Cristóbal también con unas dinámicas bien interesantes. Les comento, pues para la gente que nos escucha vía streaming, pues San Cristóbal es como el centro, como la capital, si podemos llamar así, de la nación indígena Tzotzil-Celtal, ¿no? El distrito donde nosotros estamos, San Cristóbal de las Casas, a 2 horas de la capital Tuxtla Gutiérrez, donde está Tatiana, está rodeada por 18 municipios eminentemente indígenas, en su mayoría pues, población hablante Tzotzil-Celtal, algunas desplazados tojolabales y choles, pero más tzotziles, que es la mayor parte, y celtales, ¿no? Te hablo de que, bueno, aquí cerquita de donde yo estoy, en su casa, estoy a 6 kilómetros de San Juan Chamula, entonces con eso ya se dan una idea de la influencia y de las migraciones internas que tenemos aquí muy, muy cerca, en San Cristóbal de las Casas, que también es parte de lo que se refleja, incluso hay una partecita que se ve también en Anne with E, que es la serie que nos atrapa en este momento. Excelente, pues ahí está, tengo unos invitados de lujo y pues gracias primero por hacer un espacio dentro de su agenda del fin de semana en esta época de COVID-19, y pues vámonos de lleno a abordar, porque seguramente no nos va a alcanzar el tiempo para ir hablando de esta de una serie, sí, de esta plataforma de streaming que está en México, y que bueno, pues que en esta época de cuarentena muchos hemos pasado pues básicamente haciendo tiempo o invirtiendo nuestro tiempo en poder ver contenido que nos llame la atención.
Y en este caso el pretexto es una serie que está generando mucha controversia en muchos sentidos, y que, bueno, pues fue el pretexto para poder abordar temas como principalmente el feminismo y libertad de expresión, que se tocan en esta serie de manera muy clara y que, bueno, se va viendo a lo largo de el desarrollo de la historia de esta serie que se llama Annie, Why It, y más o menos así en inglés, porque no hablo muy bien el inglés, pero bueno, esta serie, como lo platicaba con Tatiana, se remonta, o más bien como lo decía, se remonta más o menos ahí por los años 1896 en Canadá, principalmente en la isla Príncipe Eduardo. Y la historia comienza con dos de sus protagonistas, que son dos hermanos ya veteranos que se encuentran, que tienen una granja y que, bueno, que deciden adoptar ya a un niño, y así comienza la historia. Los personajes son Matthew y Marila, que deciden adoptar y van a recoger, pues en esa época el medio de transporte es el tren, que actualmente es un tema controversial en México, pero bueno, este tren llega a la estación y resulta que no es un niño, que a quien había enviado el orfanato es a la mismísima Anne Shirley, que es una niña más o menos de 13 años, y que a pesar de esta confusión, bueno, Matthew, que es un personaje que podemos ver en el desarrollo de la serie, como un personaje muy noble, y decide llevarla a su granja, al famoso Green Gables. Esta niña es demasiado, pues no parlanchina, digamos que hablantina, habla mucho, tiene una imaginación inigual y, bueno, pues tiene mucha habilidad en el lenguaje, tiene, a pesar de su corta edad, tiene un lenguaje muy bien formado, que se lo ha dado o que lo ha podido obtener a través de la lectura, porque es muy asidua de leer libros, desde el orfanato, desde muy pequeñita, que aprende a leer, se dedica a leer y leer y leer, y bueno, pues de ahí empieza a adquirir un lenguaje que las niñas de su edad pues no tienen, y que incluso el mismo Matthew, que va a ser quien la adopte, pues que tampoco puede usar esto, ¿no? Y así comienza la historia. Así empieza la historia de Annie Shirley, y que es la protagonista de esta historia, y que, bueno, pues que aquí toca un tema importante, que es la orfandad, y también la niñez, y bueno, y también la violencia. ¿Qué podríamos comentar de estos primeros tópicos? Bueno, pues respecto a la niñez, yo creo que la serie aborda bastante bien cómo la sociedad tiene una respuesta adultocéntrica a las inquietudes de los niños, ¿no? Y de las niñas, especialmente de las niñas, ¿no? Cómo concibe esta sociedad del siglo XIX, pero que no es tan lejana a la actualidad, a los niños y a las niñas como... No los concibe como sujetos activos con capacidad de agencia social, sino más bien los ve como receptores del deber ser, ¿no? Es decir, los niños y las niñas tienen que obedecer, ser callados y disciplinados, ¿no? Esa es una problemática, es una de las primeras problemáticas que la serie nos trae, ¿no? Nos revela. Además de que también, como hablas, esta cuestión del Estado, ¿no? Con esta irresponsabilidad del Estado con los niños en situación de orfandad, con los niños y con las niñas en situación de orfandad, que se ve reflejada ahí en la serie, ¿no? Cómo los niños, las niñas podían irse, los podían llevarse, se los podían llevar las familias sin ni siquiera pasar por estos filtros que se supone existen ahora, ¿no? Que ya el Estado se preocupa por esto, en teoría, y existen estos filtros para poder adoptar, pero pues en ese tiempo, debido a las circunstancias históricas, todo era como más sencillo,
en estos trámites, y esto evidentemente ponía a los niños, a las niñas en muchas situaciones de riesgo que se reflejan dentro de la serie, ¿no? Y bueno, pues comenzando también un poco a hablar del tema de género, esta resistencia que se ve en Matthew y en Marilla para adoptar a Anne en un principio, ¿no? Y que tiene que ver con el hecho de que Anne es niña, porque querían un niño que pudiera ayudar a Matthew en los quehaceres de la granja, ¿no? Y pues de acuerdo a los estereotipos de género, pues Anne no era apropiada para estos quehaceres, para estas actividades. Y ahí comienza la serie también a mostrar este panorama de cómo se concibe a las niñas en ese periodo. En efecto, no había posibilidades porque sus actividades, o básicamente a lo que estaban destinadas las mujeres, no eran necesariamente a apoyar o ayudar en labores que en una población o en una sociedad rural, ¿no? Hasta cierto punto. Osiris. Y bueno, empezamos a ver cómo se traza pues la historia de vida de Anne con estas evasiones, porque como comentabas al inicio, ¿no? Ella trata de evadirse un poco de esta realidad que vive tan sombría y tan dura en el orfanato, y en estos cambios de familias, como también menciona Tatiana, sin el cuidado del Estado, que pues los llevaban ahí pues justamente como empleados domésticos, ¿no? O sea, como niños que se van a encargar, o incluso Anne se concibe o se percibe que es una especie de nodriza, de nana de otros niños de las familias donde se supone que es adoptada, ¿no? Que más bien es como llevada como en este tema de criada, ¿no? O pues sí, de nodriza, podría yo decir, o de niñera en el mejor de los sentidos, y pues sin los cuidados de ver qué tipo de ambiente familiar había. Incluso ella en algún momento habla de una familia bastante pues con mucha violencia interna, ¿no? Incluso ella manifiesta cuestiones incluso de violencia sexual dentro de esa familia, donde que ella solo escuchaba, y entonces eso también da lugar a malas interpretaciones en el otro lazo que ya más adelante abordaremos. Pero la lectura le sirve como un escape en el orfanato, ¿no? Y eso alimenta su imaginación, y esto evidentemente amplía su vocabulario, que pues prácticamente nadie le alcanzaba, ¿no? Entonces Matthew al inicio también se marea, incluso se sorprende de la capacidad de hablar y nunca repetir la misma palabra en todo el camino a Green Gables, ¿no? Lo cuestiona de hecho sobre varios asuntos, y que él se queda pues boquiabierto porque no sabe ni siquiera qué pensar, y durante toda la trama de la historia siempre lo está cuestionando, siempre lo hace que se enfrente a cuestionarse cuestiones que él nunca se había imaginado. Y eso yo creo que tanto la relación que tiene Matthew con Annie es justamente eso, el cómo él empieza a descubrirse como Matthew a través de esta niña que empieza a darle un giro completamente diferente a su vida, pero que lo empieza a enfrentar a sus miedos, a sus estereotipos, empieza a ver la vida desde otra visión, ¿no? Gracias a ella. Lo que dices, Tatiana, muy importante, cómo el valor que tenía un niño y una niña en esa época es completamente diferente, y en efecto se busca adoptar a estos niños huérfanos no como parte de una familia como actualmente lo vemos, ¿no? Quiero que seas parte de mi familia, te voy a dar educación como mi hijo, como la persona que estoy adoptando para incluirla dentro de mi familia. No, se adoptaba para que fueran, como dice Osiris, una especie de servidumbre que apoyara a la familia, que le iba a dar el sustento de la comida y el vestido, ¿no? Y el hogar, por supuesto. Entonces, esa parte es importante. Ahora, efectivamente... Y que no es tan lejana. Ay. Sí.
Sí, perdón, adelante. y que no es tan lejana a otras realidades históricas, ¿no? Las vemos presentes, por ejemplo, estas circunstancias las vemos presentes nosotros y nosotras en Chiapas constantemente, ¿no? Las niñas indígenas que son, que se van de sus comunidades en busca de un empleo o se van con alguna madrina, algún padrino, alguna familia que aparentemente les va a permitir la oportunidad de estudiar, escuela y educación. Esa es la idea, pero en realidad muchas veces pues lo que se hace con ellas es que las usan para el servicio doméstico, ¿no? Y digo las usan en ese término porque son tratadas como objeto, ¿no? Y en el mejor de los casos, como dice Osiris, o son la nana o la nodriza, bueno, la nana, y en otros casos pues están sujetas a muchísima violencia de todo tipo, incluso violencia sexual. Y esto, bueno, refleja la vulnerabilidad de la niñez. Desde luego. Incluso Annie, por ejemplo, hay una escena donde cuando se incorpora ya a la escuela, porque vamos a hablar de que ella efectivamente viene de familias que la han violentado, que la han maltratado, que la han utilizado como servidumbre para que ayude a la familia, no para que se incorpore a la familia. Y cuando llega con los hermanos Marila y Matthew, ellos deciden verla como una integrante de la familia, aunque este proceso también les lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana, porque desde que inicia, bueno, hay un rechazo por no ser niño y luego empieza a darse un montón de cosas que no las vamos a especificar para que quien nos escuche y quiera ver esta serie, bueno, la vaya a ver, pero hay una parte donde ella se incorpora a la escuela y en esta escuela tendrá que convivir con otras niñas que vienen de un estatus económico diferente. Y ella cuenta una anécdota precisamente sobre el tema de la violencia sexual, no directamente a ella, pero dentro del hogar donde vivía, y entonces se convierte en un escándalo entre la comunidad en la que ella llega a integrarse, y bueno, pues hay una estigmatización o ya la empiezan a ver mal por el hecho de que a su edad, bueno, no debería tener ciertos temas como ese, ¿no? Sí, creo que tiene que ver también con el hecho de cómo se concebía el deber ser femenino, ¿no? En ese periodo. Las mujeres no tenían derecho a hablar de la sexualidad y si lo hacían, pues se consideraba que que no estaban obedeciendo los mandatos de género, ¿no? Que se les imponía, especialmente y que están relacionados también con el tema de la clase social, porque en su mayoría las compañeras de Anne pertenecen a una clase social en la cual ellas son niñas educadas y que tienen acceso, digamos, a distintos recursos, pero no tienen derecho a expresar sus inquietudes. Se ve constantemente en la serie cómo no tienen derecho a expresar sus inquietudes relacionadas con el tema de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Está siempre eso como velado y pues aborda la situación desde su propia vivencia, ¿no? Desde su subjetividad, a partir de lo que ella conoce y de lo que le ocurrió. Y es muy curioso ver cómo estas mujeres que se hacen llamar las madres, las madres, se me fue el nombre. Progresistas. Exacto, las madres progresistas, sí. Pese a nombrarse progresistas, cómo reaccionan ante esa circunstancia, ¿no? Y bueno, tiene que ver un poco con el contexto histórico del feminismo de ese periodo, que justamente su reivindicación estaba más relacionada con el derecho a la educación que con otros temas, ¿no? Y al sufragio, claro, así es, ¿no? Que con otras problemáticas. Y bueno, justamente, perdóname, esta cuestión de cómo estas construcciones de las familias, donde cada una de sus amigas que poco a poco integran su círculo, pues estas experiencias de vida de estas familias normales o tradicionales, pues obviamente van permeando en sus compañeras, ¿no? Entonces cuando ella no encaja en esta idea de familia, que pues es otro tópico también ahí que también se maneja, estas familias diversas, ¿no?
por ejemplo, Matthew y Marila es un tipo de familia, no es una familia tradicional, Uh-huh. es una familia papá, mamá y de hijos, son hermanos. Y posteriormente pues con ¿cómo se llama? Con Bash, Bash, su hijo. que también es otra familia, ¿no? Entonces, con Bash y Delphine y también con este chico, con Gilbert, también ellos son otro tipo de familia, ¿no? Claro. Entonces, la tía Josephine también es otro tipo de familia. Tan entrañable. Exactamente. Entonces, cuando Anne se enfrenta a estas familias tradicionales de sus compañeras, de su primer núcleo de amistades, pues obviamente a ella le choca porque pues ella no está acostumbrada a esa, ¿no? Y pues las amigas, las compañeras, por ejemplo, ¿quién sería? Ruby, que son muy, muy tradicionalistas, incluso Diane, a pesar de tratar de romper, ella no logra del todo erradicar esta construcción que ella tiene de familia, ¿no? Que son criadas o educadas exclusivamente para buscar un buen partido, ¿no? Como se conoce. Entonces, cuando llega Anne, pues les rompe toda la estructura y entonces este punto de quiebre es el que genera la historia, que eso es lo interesante de la llegada de Anne. Por un error del orfanato, porque se querían deshacer de ella, entonces no era un error, cómo decanta toda esta trama a lo largo de 3 series que lamentablemente, bueno, ahí se quedaron o están en stand-by, que parece que ya son las únicas 3 según he leído. No va a haber 4ª temporada, ya Netflix ya la canceló. Pero no cuentes el final, Osiris, porque Tatiana todavía no ve el último capítulo, así que no vamos a hacer spoilers. Hasta este momento no he hecho spoilers. Bueno, pues spoilers. En efecto, regresando a los lazos familiares, vemos que dentro de la serie se configuran, como bien dice Osiris, varios tipos de familia. La serie pretende precisamente visibilizar este tipo de familias que hay actualmente o que siempre han estado ahí. Más bien que a través de la historia nos los plantea como no son exclusivas de este siglo. Desde el siglo pasado teníamos diferentes tipos de familias, simplemente que no había un reconocimiento. Incluso Marila y Matthew, cuando adoptan a Anne, se les complica tener que lidiar con este nuevo vínculo que establecen con ella y cómo la van a presentar ante la sociedad en la que ellos conviven y cómo están siendo ellos juzgados por el hecho de haber adoptado a alguien, ¿no? O sea, al final de cuentas es una huérfana, le decían, literal. Y las otras familias, Diana, que es la principal amiga que encuentra en esa comunidad, pues le resulta complicado tener que lidiar entre la familia tradicional en la que ella vive y el ir descubriendo cómo su nueva amiga, que es huérfana, la incorpora con otras ideas y empiezan a establecer un vínculo muy fuerte, ¿no? Que eso también tiene un papel muy importante dentro del desarrollo de la trama y que nos permite ver muchas cosas, ¿no? Pero en efecto, a un punto que debe de quedar muy claro es que las familias diversas siempre han existido, siempre han estado ahí por una o cualquier circunstancia, siempre han estado ahí, incluso las más modernas como la de Josephine, que toda su vida estuvo casada, como decía ella, de alguna forma a mi manera o algo así, de cierta manera, con otra mujer, ¿no? Y cómo eso que a lo mejor actualmente parece ser que está muy bien visibilizado, en esa época, bueno, tenía que llevarse pues por lo oscurito, porque la diversidad pues no existía, ¿no? No se veía bien. Bueno, sí existía, pero no estaba, no era tolerada. Pero no estaba nombrada. No se nombraba como tal, ¿no? O sea, estas cuestiones no se nombraban en ese momento.
y la seguimos sin nombrar, nada más que somos más, usamos eufemismos o cuestiones más, políticamente correctas, pero creo que no dista mucho de antes a cómo estamos ahora. Exacto. El amor es el amor y siempre ha existido, al igual que las familias diversas, desde hace mucho tiempo, ¿no? Ese es otro tema que va planteando ahí. Tatiana. Sí, pues en efecto, como ustedes señalan, no se visibilizaba, pero el hecho de que no se visibilizara no significa que no existiera o que no estuviera ahí, ¿no? Han existido siempre distintos modelos de familia y siempre han, de alguna manera, han estado presentes, pero en efecto no se nombran, no se visibilizan. Yo creo que ahora sí, a diferencia de Osiris, pienso que sí hay como una mayor apertura tanto en los medios de comunicación y en algunos sectores de la sociedad, ¿no? Pero es verdad que también otros sectores siguen siendo muy conservadores y que a cada paso que se da, ¿no? Para visibilizar todo este esfuerzo, el activismo de las familias diversas y también por el reconocimiento de sus derechos, vamos a encontrar siempre la resistencia, ¿no? Que está ahí y que siempre está como tratando de impedir que este reconocimiento de derechos. Así es. Pero en efecto, yo creo que sí se ha ganado un poquito, no mucho, pero sí hay un avance, un pasito. Aunque sigue habiendo esta discriminación, la homofobia y sobre todo lesbofobia. Esa lesbofobia sobre el no reconocimiento a lo diferente, ¿no? Que eso es lo principal, el reconocimiento a lo diferente y a esa diversidad que existe desde hace mucho, como lo plantea también esta serie, ¿no? La misoginia y el clasismo en las que tiene que enfrentarse otro de los personajes, como es Marila, que es quien funge como la mamá de Annie cuando la adopta. También hay un reconocimiento y un encuentro sobre su propio papel que tiene como mujer en la comunidad, ¿no? Y se tiene que enfrentar efectivamente a un rechazo con prejuicios misóginos y sobre un clasismo muy recalcitrante en cuanto al hecho de haber adoptado a una huérfana, ¿no? Sí, Marila es... Dale. Tú, Osiris. No se amontone. No, tú. Somos dos y aquí nos hacemos bolas. Marila rompe con este cascarón, ¿no? Con esta corteza que en el primer capítulo decimos es que esta mujer es durísima y es incorruptible y es intransigente y es muy, muy estricta, pero cuando llega Anne rompe ese cascarón, ¿no? Rompe esa coraza y es entonces también que empezamos a amar a Marila, ¿no? Y que al inicio, incluso cuando la nombra, cuando llega este comité de feministas, de mujeres progresistas o de mamás progresistas, cuando ella la reconocen como, es que tú estás, cuando ella la nombran como mamá o como alguien a cargo de una niña, entonces ella entra en esta confrontación consigo misma, ¿no? Y creo que cuando ella se reconoce como alguien que está a cargo de una mujer, ¿no? De una niña, y pues entonces, como dices, no sé si como mamá, como tutora, no sé ahí, Tatiana, cómo la construyes o cómo la identificas, pero ya no es Marila sola, sino tiene una relación y se empieza a establecer una relación a partir de Anne y empieza a deconstruirse o a reconstruirse a partir de lo que ella es, pero también confrontando un poco con su vecina, ¿no? La señora esta chismosa. La cuestiona al inicio, esta Rachel, ¿no? Que siempre la está cuestionando, pero Rachel cumple como esta función de la crítica social. O sea, Rachel es la personificación de todos aquellos prejuicios
que una sociedad tiene, ¿no? En un círculo muy pequeño, pero que si lo hacemos en macro, es la opinión pública, es la heteronorma que sigue ahí vigente, ¿no? Entonces, Rachel es este tipo de voz que a veces se resiste, pero que a veces también como que trata de entender nuevas dinámicas. Así es, Marila es un personaje difícil al principio, ¿no? Es mi personaje favorito de la serie, precisamente por todos los cambios que operan en ella a partir de que Anne llega, ¿no? Su confrontación incluso consigo misma y cómo también el verse reflejada en Anne le permite entender muchos de sus propios procesos de vida, ¿no? Pero además de que se deconstruye, como bien señala Osiris, se vuelve un agente de cambio, ¿no? Ella se vuelve un agente de cambio dentro de la propia comunidad. Es la verdadera progresista, más que las madres progresistas, ¿no? Porque estas mujeres blancas y de clase social alta con acceso a la educación, pues tienen ideas innovadoras, pero innovadoras que corresponden, digamos, a su propio status quo, ¿no? En cambio, Marila puede abrirse, ¿no? Y aceptar esto que al principio le cuesta, como es la idea de ser familia de alguien que no es, con quien no tiene un lazo consanguíneo, o como también va aceptando la diversidad, ¿no? Cómo apoya a Bach, cómo lo apoya en la serie con el cuidado de su hija, y cómo Marila también va haciendo esa conciencia que a esas alturas de su vida ya tiene, pues, como mujer, de alguna manera cierta voz dentro de la comunidad, pero que la usa y la levanta para generar cambios, ¿no? Marila se convierte en un agente de cambio y se transforma a sí misma e intenta transformar también lo que hay a su alrededor, ¿no? A mí me parece que ella es la verdadera, aunque sin ser madre, es la verdadera madre progresista, ¿no? De la serie. Y que en efecto se convierte en un personaje, como tú dices, de agente de cambio, que a través de cómo va adquiriendo roles nuevos que ella no había desempeñado, y que también va haciendo un descubrimiento de su persona, de cómo va sacando cada recuerdo y lo va evocando de una manera que va construyendo su personaje y otra personalidad en la que se convierte en factores de cambio, viéndola participar incluso en una junta de padres, en tomar decisiones que pueden perjudicar tanto a la comunidad o que la pueden revolucionar. En muchos de los capítulos ella tiene un peso determinante sobre cómo va dando el camino o cómo va desarrollándose el mismo personaje de Annie, ¿no? En efecto, creo que también es uno de mis personajes, o si no, creo que es Matthew es muy entrañable, pero definitivamente Marila, esa transformación que tiene es la que llama muchísimo la atención, incluso de ser, como dice Osiris, ese aparato conservador, que es la misma opinión de lo social, cómo va defragmentándose o cómo va modificándose, incluso suele ser tan dura, pero al mismo tiempo todos estos cambios terminan pues haciéndola no vulnerable, sino más bien humana, que es el punto. O sea, cómo todo este proceso te convierte en alguien humano, ¿no? Entonces eso es lo realmente que a mí me sorprende de este personaje y cómo es llevado a través de la serie, ¿no? Otro de los factores ¿Sí? Mi favorita. Sí, Dice Miss B, ella es mi apuntador, Miss B, que anda aquí haciéndome de apuntador también. Sí, es nuestra favorita. Perdón, Horacio. No se escucha. Pero que aporte, no hay problema, adelante. Estamos en vivo, que nos escuche, que también aporte. Bien.
Y bueno, otro de los tópicos que se va dando en esta serie o esta historia, que la tienen que ver si tienen tiempo y quieren pasarse un rato agradable, y que sobre todo, como platicábamos fuera del en vivo con Tatiana, es una serie que no solo puede convocar a un solo sector, creo que involucra. O cuéntanos, Tatiana, cómo es que de pronto cuando vamos a escoger algo en la televisión, pues que resulta que no le gusta a mi hija, no le gusta a mi hijo, y pues tenemos que dividirnos el tiempo de la televisión, de la pantalla, o cada quien desde su habitación ve lo que quiere, o desde su celular, o desde el iPad, o desde la cocina, desde la recámara, pues cada quien está involucrado en lo que le gusta. Pero esta serie además logra algo que otras series no logran. Por ejemplo, Tatiana, que me contabas con tu familia que pasó algo muy interesante. Sí, pues te compartí la experiencia muy particular. Generalmente a nosotros siempre nos convoca el cine, a mi pequeña familia. Somos 3, ¿no? Mi esposo, el niño y yo. Y con las series no ocurre que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Siempre o la vemos los dos adultos y el niño no, o la vemos el niño y yo, así, ¿no? Y pues bueno, yo comencé viendo la serie por la recomendación de Osiris y de varias compañeras feministas, ¿no? Porque como tú dices, Osiris es el que nos convoca a todas, ¿no? Ahorita, ¿no? Y a todos los que estamos viendo, él le hace bastante promoción a la serie. Y bueno, entonces comencé a ver la serie por estas recomendaciones y casualmente mi hijo estaba en el cuarto cuando yo comencé a verla, y le gustó y se quedó, ¿no? Y ahora es mamá, no puedes avanzar si yo no estoy, yo también quiero ver, ¿no? Y comenzamos a verla los dos. Cuando íbamos a la mitad de la segunda temporada, ese día estábamos en la cama acostados viendo la serie. Cuando llega mi esposo también se acuesta y la empieza a ver. Ahora es una serie que nos convoca a todos, ¿no? Los 3 estamos pendientes de la serie y bueno, ya dijimos que el capítulo final lo veíamos hoy. Ya mandamos a traer los insumos necesarios para poder disfrutarlo, ¿no? Ya sabes, las palomitas, el pie y esto. Pero lo chido, lo importante es que de manera particular a mí me agrada mucho que mi hijo de 10 años pueda ver la serie, ¿no? Por los tópicos que aborda la serie, que tratan sobre el tema de la diversidad, de cómo respetar las diferencias y cuando hablo de las diferencias me refiero a las diferencias en general, porque la serie pues aborda el tema de la clase social también, no solamente aborda las cuestiones de género, aborda de la clase social, de la raza, ¿no? Toda esta cuestión que nos presenta de este exterminio sistemático, el genocidio cultural, como, no quiero hacer spoiler, pero lo que ocurre, ¿no? con el personaje de Cacuit y que fue una realidad histórica incluso también para nuestro país, ¿no? Además el tema de las masculinidades, que creo que Osiris aquí puede ahondar en eso, porque bueno, él tiene más conocimiento que yo de estos temas, el tema de la masculinidad, ¿no? Y que para mí es tan importante como mamá feminista, que un niño pueda ver esta construcción de esta masculinidad agresiva en uno de los personajes y cómo se planta ante esto, ¿no? Y pone fin o intenta poner fin a los atropellos de este chico, ¿no? Con otra de sus compañeras. Y bueno, y eso me ha servido a mí como pretexto para analizar todos estos tópicos, ¿no? La diversidad, la diferencia, la masculinidad, que son tan importantes, me parece, en este momento, para que las infancias puedan entender y construir otros puntos de vista, ¿no? Menos agresivos, que de alguna manera cuestionen a la masculinidad hegemónica. Claro, ahí desde el inicio de la serie nos topamos con un personaje que no deja de ser como el lastre que siempre tiene que haber en todas las historias, incluso en la vida real, que marca completamente la violencia, la indiferencia, la intolerancia
y muchos otros calificativos más, ¿no? Pero yo creo que los más importantes es eso, la violencia, la intolerancia y la indiferencia hacia los demás, ¿no? A mí me importa no mi personaje, sino mi persona, mi círculo. Yo tomo decisiones arbitrarias a pesar de que perjudique a otra persona. Y desde el encuentro desafortunado que tiene Annie con este, que se me olvida el nombre, ¿se acuerdan cuál es el nombre? Billy, el chico. Billy. Billy, que es que enmarca estas características y que tiene un enfrentamiento, entonces un encuentro en el que la agrede por su persona, desde su apariencia, por su condición, y que comienza en la escuela a ser siempre el chico que hace bullying y que hace mucho daño directamente, no solo a Annie, que es el personaje principal, sino a los demás compañeros, ¿no? Y eso, bueno, nos refleja una realidad que viven muchos niños y adolescentes dentro de las escuelas, y que ese personaje es real, ¿no? O sea, todo lo que marca es algo que sucede no en el siglo pasado, sino también en este. Osiris. Sí, también yo aquí ¿cómo empecé a verla yo? Nosotros con mi esposa, que como dice Tatiana, pues en esta familia somos dos, esta familia diversa, somos nada más dos, y nuestros 3 perros, así que si por ahí escuchan ladridos son ellos que también quieren participar. Pero lo que yo no sabía de esta serie, y como dice Tatiana, también llega por una recomendación. Mi suegra nos la recomendó hace mucho, se la recomendó a hace mucho, pues hace 2 años, porque se transmitió en 2017 esta serie, ¿no? Correcto. Entonces, desde entonces, mi suegra se la había recomendado a ella, y yo me resistía porque yo pensé, creyendo que era un tipo Candy Candy, pero con personas, ¿no? Entonces yo me resistía en ese sentido, pero creo que esta serie se volvió una especie de fenómeno en cuarentena, o sea, es parte del fenómeno de la cuarentena por COVID, es decir, al estar encerrados, al estar plenamente pues en casa, y ya acabándonos las series que el catálogo de Netflix nos ofrece, pues ya nos quedaba así como, bueno, pues veamos esta, ¿no? Ella sí ya la quería ver, yo me resistía, pero pues desde el primer capítulo nos atrapó, y desde el primer capítulo lloré, que esa es otra, que es, digamos, el tema de las masculinidades, ¿no? Abordando ya el tema de las masculinidades, ¿en qué momento nosotros nos permitimos como espectadores varones romper estos estigmas de decir es que es una serie para niñas? Y hace rato lo platicábamos con Miss. ¿Por qué recomendar esta serie a varones? Justamente lo que comenta Tatiana respecto a su hijo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que verla nosotros los hombres, esta serie, ¿no? Y realmente es por este juego de masculinidades, que es lo que ustedes comentan. Billy insisto, cada personaje es la personificación o la materialización de una forma de pensar de nuestra sociedad, ¿no? O sea, y Billy es lo que la heteronorma nos dice, el hombre blanco, con recursos, obviamente heterosexual, que se sobrepone su voluntad y su poder, aunque sea nada más un poder simbólico, pero se sobrepone y se impone a los demás, ¿no? Incluso, y se impone siempre al diferente, al otro, a la otredad, que ese es siempre el conflicto que nos causa Billy, que lo llegas a odiar literalmente, pero no por el personaje en sí, no por ser el chico Bill, no por ser Billy, sino porque representa estas formas de pensar que siguen vigentes, ¿no? Que son masculinidades tóxicas, agresivas, que rechaza al que es gay, que rechaza a la fea, en esta construcción que tenemos de la belleza y la fealdad, que pues rechaza a la pecosa, a la gordita o al gordo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero además es bien interesante porque Billy intenta, en algún momento se le trata de dar la empresa familiar, ¿no? A pesar de que es totalmente muy malo para las matemáticas y muy malo para
para llevar con cierta madurez la empresa familiar. Y entrando a esta cuestión de los estereotipos, pues que su hermana es la que quiere llevarlo y no la dejan, a pesar de que Billy no se aplica, no es bueno para la instrucción, digamos en términos muy llanos, pues es burro, y no le gusta, y no le entra, pues porque él se sabe que como sea, él siempre va a tener el poder de la familia y de la empresa, ¿no? Y hay un punto en el que incluso él no tiene recursos, porque realmente no cuenta con los recursos para enterarse que todo lo que representa pues pasa a joder a los demás, ¿no? Entonces llega un momento en el que como que creo que sí hay como una cierta reflexión, pero muy ligerita. Creo que no la abordan más en la serie porque no es un personaje muy relevante, pero que sí hay como que una cierta reflexión después de, o sea, ya después yo creo que eso también es interesante porque podemos ser o nos pudieron educar o podemos traer una formación, pero también tenemos no solo derechos, sino que creo que hay un momento en el que podemos llegar a reconocer que lo que nuestra propia personalidad o lo que ejercemos hacia los demás les perjudica, y replantearse realmente pues ¿por qué lo hago? ¿No? Porque no tiene un sentido. La violencia que él ejercía hacia varios personajes pues ni siquiera le satisface, ni siquiera sabe por qué lo hace, ¿no? Entonces ahí en el encontrar el por qué lo hace, como que vemos que sí hay como una cierta reflexión. Tatiana. Sí, bueno, yo creo que no llega a él a profundizar en estas reflexiones acerca de su comportamiento, de la construcción de su masculinidad, pero tiene que ver con justamente con lo que Osiris estaba señalando muy puntualmente, ¿no? Billy de alguna manera encarna el patriarcado, pues, ¿no? Y él representa toda esta estructura, ¿sí? Colonial, clasista, racista, discriminadora, y como buen sujeto atrapado dentro de esta estructura, pues no logra trascender, no existen las condiciones para que él llegue a deconstruirse, ¿no? A deconstruir esta masculinidad. Sí, desde luego no llega, en efecto no llega, pues solamente hay como un miramiento hacia ese lado, como que lo intenta reconocer, pero en efecto no llega, no alcanza. Y bueno, algo que se vuelve relevante, importante dentro de la comunidad y que genera, que incluso llega a colapsar la comunidad, es gracias a un periódico local que llega gracias a una maestra que es completamente lo opuesto a lo que la comunidad de esta isla está acostumbrada, ¿no? Una mujer revolucionaria, liberal, independiente, autosuficiente, que llega a ser un escándalo, pero que bueno, ya eso lo tendrán que ver ustedes. El punto aquí es que dentro del impulsar a los chicos que estaban a su cargo de que empiecen a desarrollarse muchas cosas, pues les plantea crear un periódico de la comunidad. Y entonces ahí todos que en alguna vez tuvimos la oportunidad de participar en algún periódico en la época estudiantil, pues sabemos que es como muy emocionante el que puedas escribir algo y que pueda leerlo la comunidad estudiantil, pero en este caso era la comunidad de donde vivían, de esta isla. Y se convierte primero en un logro exitoso, pero llega un punto que llega a ser un lastre para la comunidad. ¿Qué nos pueden comentar de ese tópico de la libertad de expresión de esta isla?
Sí, bueno, no sé si Osiris quiere hablar un poco acerca de la prensa, porque yo quería hablar acerca de las mujeres periodistas y a lo mejor Osiris quiere abordar el tema de la libertad de expresión. Bueno, vámonos rapidito en el tema. Sí, evidentemente, y también un tópico bien interesante que se da con la llegada de la maestra es el cambio de la instrucción primaria de la educación, ¿no? Con Miss Stacy, cuando llega la maestra y rompe, o sea, es el rompimiento de la enseñanza que tenía repetitiva de Mr. Phillips. Sí. Pues obviamente es con este tipo de enseñanza y es con este tipo de escuela que se quería topar y que necesitaba Anne, pero no solamente Anne, todos los demás que integran la comunidad, ¿no? Y entonces como la educación con el simple experimento de la papa y la bombilla, pues ilumina en todo el sentido de la palabra, no solo a los estudiantes, sino todo Avonlea, ¿no? Entonces cuando les regalan la prensa, bueno, ese es otro tipo de discurso. Y entonces descubrimos el cuarto poder, como se le conoce, ¿no? Que es la prensa, porque empieza a permear demasiado en la opinión pública, ¿no? Y lo vemos en el impacto cuando se hace el obituario, bueno, no voy a decir de quién, pero entonces a partir de ese momento, ¿no? O sea, con estos pequeños visos de cuánto la palabra escrita permea e impacta en una sociedad tan pequeña como Avonlea, ¿no? Entonces, hasta que hay un momento en que se torna peligrosa entre comillas, para el estatus, para la norma, para todo aquello que controla un pequeño grupo de hombres, de varones, que es el consejo municipal, por decirlo así. Entonces se ven amenazados, ¿no? Y se nota, y se les nota incómodos cuando llega, tampoco lo vamos a decir, pero este rompimiento, este grito desde las mujeres, ¿no? Que eso es bien relevante para la época. Y entonces las mujeres, entonces lo que tengan que decir, lo que dicen en el periódico escolar, que finalmente se vuelve un tipo de periódico comunitario, es donde nos damos cuenta del poder de la palabra, pero también de la prensa, ¿no? Esta cuestión de la censura, cómo se percibe en ese momento la censura, y insisto, lo que se ve en un pequeño grupo muy reducido, lo vemos, lo podemos ampliar de manera más distinta de nuestra sociedad. Si hay un periódico incómodo, si hay un periódico que nos dice o nos confronta, pues obviamente lo vamos a tratar de callar. Y pues así sucedió con el Aguizote, así sucedió con el hijo del Aguizote en tiempos de Porfirio Díaz, cuando pues no solo bastaba encerrar a los dueños de aquellos que imprimían estas publicaciones, sino también era materialmente confiscar las imprentas, ¿no? O sea, el aparato en sí. Entonces, desde ahí, desde lo físico, desde lo material, también se ve lo simbólico, que es el poder que no se permite criticar, ¿no? Y que siempre se ve amenazado por el cuarto poder, ¿no? Entonces, pues ahí Anne refleja este tipo de inquietud de mujeres periodistas que hace mucha falta, ¿no? Pero no que repitan lo mismo que nosotros los varones decimos, sino ya desde una perspectiva y desde un punto de vista, pues, de género y de mujeres, ¿no, Tatiana? Sí, definitivo. La parte de poner en evidencia el status quo lo llega a ser a través de la prensa de esta comunidad y que, bueno, empieza a crear malestar, y que, como siempre, como todo, pareciera que es una historia que vemos constantemente. Se quema la prensa, se quema la instalación y desaparece la imprenta, en este caso, ¿no? Por así decirlo. Entonces se calla al mensajero, ¿no? Y es como una historia que continúa y que es vigente también, ¿no? Tatiana.
Sí, y bueno, y algo que yo quería abordar es, ustedes ya hablan muy bien acerca de la libertad de expresión, pero también esa libertad de expresión de las mujeres, ¿no? Durante ese periodo, finales del siglo XIX, no solamente en Canadá, no solamente en Estados Unidos, también en México, la prensa fue un vehículo fundamental para que las mujeres, una tribuna fundamental para que las mujeres pudieran externar sus ideas. Y no solo sus ideas, sino también sus demandas sociales, ¿no? Sus demandas feministas, como el derecho a la educación, especialmente el derecho a la educación. En México, al menos, especialmente el derecho a la educación. El derecho al sufragio será nombrado, pero de manera muy velada. Más adelante es que se va a abordar, sobre todo a principios del siglo XX, como una demanda, ¿no?, feminista fundamental. Pero entonces la prensa es ese vehículo por el cual las mujeres pudieron externar sus demandas sociales. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta porque, digamos que la prensa se convirtió en el primer vehículo o el primer medio que utilizaron las mujeres feministas, ¿no? Que utilizaron las feministas y que en su mayoría estas mujeres pues eran mujeres que ya habían tenido acceso a la educación, casi todas tenían en común este perfil, eran docentes y esto les permitió, digamos, esta educación les permitió desarrollar ideas, ¿no? Y colarse, expresar estas ideas que venían del ideario liberal, democrático, y decir, bueno, nosotras también tenemos derechos, nosotras también hemos construido nuestras sociedades y tenemos derechos, ¿no? Y en ese sentido me parece que la prensa es ese primer gran medio de comunicación que dio voz a las mujeres y al movimiento feminista. Definitivo, si no hubiera sido por la prensa, yo creo que los movimientos de las mujeres se hubiera concretado, porque no se hubiera quedado ahí. Definitivamente hubiera buscado otro medio, pero fue a través de la prensa que se pudo concretar muchos objetivos, ¿no?, dentro, pues, para las mujeres. Y bueno, con esto creo que vamos terminando la parte de los tópicos que queríamos abordar de la serie Annie Why Annie. Y disculpen la pronunciación, pero bueno, digamos que algo que quieran reflexionar. No vamos a tocar el último capítulo, pero fíjate que en el último capítulo no, mentira, no lo vamos a abordar, pero en efecto la prensa, spoilers. La empresa, la imprenta sirve, y creo que hay un gesto hay un gesto a cómo lo que tú dices, Tatiana, de cómo pudo haber en el sentido ahora sí de la serie florecido a cada una de las protagonistas mujeres que logran acceder a la educación, ¿no? Y bueno, ya para terminar, no sé, cada uno su recomendación sobre la serie, algo que quieran dejar más, y vamos cerrando el tema de esta serie muy interesante de Annie. Pues bueno, yo lo único que recomendaría es que la vean y que se adentren en el mundo de Anne with an E, y comiencen a experimentar todas estas emociones tan a flor de piel que nos dejan a los y las espectadoras, y que la vean en familia también, ¿no? Y cuando digo en familia, volvemos a hablar del tema de las familias diversas, ¿no? Porque la serie es eso, un pretexto para abordar muchas problemáticas que aún siguen estando vigentes, ¿no? Y como ya decíamos, la serie trata temas de raza, de clase, de género, y que nos permiten también leernos como sujetos históricos, ¿no? Y que a pesar del tiempo y estas problemáticas siguen estando presentes, y cómo podemos abordarlas desde la actualidad. Así es, Osiris. Pues sí, la verdad es que es una serie bastante disfrutable. Yo les garantizo a quienes se han resistido a verla, a que van a llorar cada capítulo. O sea, por más que uno dice, no, parece que este capítulo no voy a llorar, aparece Matthew y pues aparece Matthew y te lo arruina y empiezas a llorar por cualquier cosa, ¿no?
Pero eso es bien interesante, como lo dice Tatiana, es la ruptura, ¿no? De lo que hemos visto y de lo que nos confronta también a nosotros como varones, insisto mucho. Es un espejo bastante interesante. ¿Qué personaje hemos sido, ¿no? En algún momento nosotros como varones, si hemos sido Billy, si hemos sido Jerry, si hemos sido ojalá Gilbert, en muchos sentidos, ¿no? Incluso Bash, hay muchos personajes masculinos que si bien no son los protagonistas, pero sirven para pivotear el accionar de Anne y de sus amigas, ¿no? Entonces, eso es bien interesante y pues yo sí la recomiendo mucho. Hay una parte, a mí me encanta mucho el baile de la tía Josephine. Sí. Y me recordó mucho al famoso baile de los 41. No sé, Tatiana, pues yo supongo que también lo tienes muy, muy presente, esta cuestión del baile de los 41 del sobrino de Porfirio Díaz, que pues era un baile de homosexuales, ¿no? Y entonces eran los famosos, cuando se hace la redada, pues agarran a 40 y se les escapó uno, entonces de ahí que se denomina el famoso baile de los 41. Entonces, esa época también está remarcada ahí, ¿no? Eso es bien interesante y yo creo que nos deja mucho, o sea, es una revisión histórica paralela a cualquier país latinoamericano, incluso por esta cuestión racial, por esta cuestión de la imposición religiosa, que trata de borrarnos, ¿no? La herencia cultural de algunos personajes. Y o sea, esta serie es como para tratarla en otro momento, pero te agradecemos, Horacio, por la invitación. En efecto, creo que una de las escenas también muy conmovedoras que llama mucho la atención a mí es cuando las chicas se reconocen como mujeres de oportunidades y hacen su danza con las coronas de flores y hay un reconocimiento, ¿no? A la luz de la luna, con la fogata, que me lleva a una escena que de la historia nos los ha marcado muy bien, que esas mujeres que en otra época más antigua lograban liberarse o lograban llegar al conocimiento a través de los libros y que bueno eran señaladas como brujas, ¿no? Las famosas brujas, que no eran más que mujeres que lograban tener el mismo conocimiento que el hombre de esa época o más, ¿no? Esa escena es muy conmovedora. Y otra de las escenas es efectivamente el baile de la tía Josephine, donde hay una diversidad inmensa, no solo de personalidades, sino también de arte, cultura, y que la cultura y el arte son los que marcan la diversidad también, ¿no? Y por supuesto a mí me lleva como una escena en París, un baile en París y con estos artistas como Dalí y todas esas genialidades del mundo que han aportado muchísimo a nuestra historia y pues a nuestras vidas, ¿no? Definitivamente no es una serie para niñas. Muchos hombres de los que luego se quejan que no entienden a las mujeres con este discurso tan fácil de decir que una mujer es muy difícil de entender, bueno, podrían empezar por ver una serie que habla precisamente de temas para reconocimiento y que puedan por lo menos tener una idea de conceptos que a lo mejor no manejan y que deberían empezar a conocer, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad. Si en esta temporada de COVID-19 estás en casa, como te recetó el doctor Gatell, pues podría ser una buena opción, ¿no? Y pues agradecerles. Tatiana, ¿algo más que quieras decir? Por ahí veo que querías decir. No, pues nada, muchas gracias por el espacio y seguir recomendando a, ¿no? Que la vean y firmen la petición para que haya cuarta temporada. Váyanse realmente este programa salió porque Osiris nos obligó a usar el espacio de actores sociales para promocionar y invitar a todos los que nos estén escuchando a que vayan a firmar la petición de que haya cuarta temporada. En realidad les agradezco porque no los conocía. Fue a través de Twitter, bueno, creo que a través de Nancy Ortiz. Sigo a Osiris Aquino,
y a través de Osiris, bueno, llegamos con Tatiana y gracias a la magia de las redes sociales que puede también llevarnos a tener experiencias muy gratificantes y muy enriquecedoras para poder compartir muchas cosas como estas, ¿no? En esta ocasión. Gracias a los dos, Tatiana y Osiris. Y bueno, espero que sea el primer programa de otros. ¿Y qué les parece si la próxima nos vamos a analizar el documental de Chabela, que ya también está en Netflix? Excelente. También muy bueno. Ya ese sí ya me lo chuté también, ya no lo chutamos. Yo no lo he visto. Muy bueno, Tatiana, te estás tardando. Muy bueno. Voy a ver. Bueno, la verdad es que sí, lo platicamos también, claro. Muchas gracias, Horacio, nuevamente. Gracias a quienes se sintonizaron, a quienes nos pusieron atención. Nancy, también un saludo. O sea, efectivamente, Nancy Ortiz fue justamente la carambola. Si nos está escuchando, cuando nos escuche, pues te saludamos desde Chiapas y ahí seguimos en contacto. Perfecto. Es que Nancy siempre me conecta con grandes amigos, entonces ya estoy conectado con ustedes. Gracias a Nancy, como siempre. Muchas gracias, fue un placer y espero en verdad poder platicar con ustedes en otra ocasión. Y nos despedimos, no se vayan, nada más déjenme cortar el en vivo aquí en Actores Sociales y regreso con ustedes. Pues muchas gracias, esto es Actores Sociales, soy Horacio Barmes y nos vemos en la próxima por Spreaker de Actores Sociales. Hasta la próxima.